día de hoy tenemos como ponente al doctor Fernando Valverde, quien nos disertará un tema bastante interesante, que es Derecho y Organización del Estado. El doctor Fernando Valverde es abogado, maestro y doctor en Derecho. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cuenta con especialización en el Instituto de Derechos Humanos Raúl Wallenberg en Suecia. Cuenta con una amplia experiencia profesional a nivel internacional con Naciones Unidas al haber trabajado en misiones de mantenimiento de paz en temas de verificación de derechos humanos y acuerdos de paz en países en conflicto como Angola, Guatemala y Timor del Este. Es conferencista en temas de misiones de paz y protección de derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas y el Centro de Estudios Nacionales CAIN. Es abogado del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesor de pre y posgrado en universidades de Lima y provincia. Actualmente ha sido invitado a dictar el curso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Academia de la Magistratura, dirigida a jueces y fiscales que aspiran a un ascenso. Doctor, es todo un placer para Bill Lawyer tenerlo el día de hoy como ponente en esta sesión en el curso de Introducción al Derecho, donde nos hablará de un tema tan interesante, tan bonito como es Derecho y Organización del Estado. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los amigos de Bill Lawyer por esta cordial invitación para poder participar, ¿no?, en esta serie de eventos académicos. En esta ocasión, tratar de abordar, ¿no?, temas, eh, yo diría básicos, elementales, eh, orientado específicamente para los estudiantes, ¿no?, de la carrera, pues, de Derecho, que se están forjando en ir conociendo, ¿no?, el mundo jurídico desde diversas perspectivas. Así que vamos justamente a ir abordando el tema que nos concierne. Les doy pues la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por las redes, ¿no?, en diferentes lugares. Y bueno, esperando pues que estos temas conciten, ¿no?, la mayor pues atención en querer ir entendiendo en sus diferentes ámbitos de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a compartir en un ratito, por favor. Vamos a ver. Quiero compartir acá. Un ratito, por favor. Vamos a ver. Correcto. Bueno, el tema entonces que vamos a abordar tiene que ver con el derecho y la organización del Estado. El temario, vamos a trabajar de conceptos en torno pues al Estado, el Estado de Derecho, la organización, la separación de poderes, las funciones y fines del Estado y el Estado de Derecho en el Perú. Antes de entrar propiamente al tema, es importante tener en cuenta que cuando en el presente, ¿no?, estamos abordando el Estado, hemos recurrido pues a esta cita como punto de cuestión previa, ¿no?, refiriéndonos pues que actualmente es imposible, ¿no?, hablar de los derechos sin conocer previamente el concepto de Estado sobre el cual, ¿no?, se basa pues la estructura
y el cumplimiento, ¿no?, de los derechos. De ahí podemos entonces ver de que es importante ir conociendo algunos aspectos, ¿no?, para tener una idea, ¿no?, elemental de lo que entendemos, pues, por lo que es el Estado, ¿no? En esta presentación estoy tomando en cuenta dos tesis que por supuesto solamente son propuestas en la mesa, eh, de lo que nos puede ayudar a aproximarnos a lo que es el Estado, ¿no? Entonces los he dividido ahí, por ejemplo, en una tesis 1 y una tesis 2. La primera, concebida pues que el Estado, ¿no?, es una imposición de los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? Esta es una tesis desde la perspectiva de cómo se concibe, ¿no?, el Estado, ¿no?, dentro de una sociedad. En cambio, la otra tesis que hemos puesto ahí es entendida pues el Estado, ¿no?, bajo la tesis del contrato social, ¿no? Y esto tiene, ¿no?, sus raíces en los grandes pensadores durante pues el siglo XVI, XVII y XVIII, que desarrollaron pues esta tesis, especialmente conocidos como los contractualistas, ¿no? Desde Thomas Hobbes, ¿no?, con su obra cumbre, ¿no?, el Leviatán, pensador inglés, otro gran pensador, John Locke, con sus dos ensayos del gobierno civil también, ¿no?, y Jean-Jacques Rousseau, con su teoría también del contrato social. Esto que lo podemos tocar también más adelante, nos permite entender de que cuando hablamos, por ejemplo, del Estado, podemos tener muchos alcances elementales de cómo debemos entender el Estado y cómo está presente, ¿no?, en las sociedades. Por ejemplo, podemos pues afirmar que el Estado es una realidad social y política presente en el mundo, ¿no? Presente en el mundo, ¿no? No hay forma de organización de que no se haya constituido, ¿no?, propiamente la existencia, ¿no?, del Estado, configurándose pues bajo los grandes elementos que lo caracterizan, ¿no?, como es pues, ¿no?, el elemento territorio, el elemento territorial, el elemento población, ¿no?, y el elemento de poder, soberanía, ¿no?, propiamente. Entonces, esto, por ejemplo, es una afirmación que nos permite identificar rápidamente, ¿no?, con la existencia de la manera como en el mundo las sociedades pues se han organizado a través de la existencia de los estados, ¿no? Dos, eh, podemos decir de que el Estado es un poder soberano, ¿no?, que quiere decir de que no hay otro nivel de poder supremo de lo que representa ¿no?, en esta soberanía, en esta capacidad de autodeterminación en la manera como va a organizarse y a funcionar el Estado, ¿no?, interiormente. Otra idea que también se puede observar ahí es en relación a que el Estado, como ya lo hemos dicho, está presente en la sociedad, asentada pues sobre un territorio, ¿no? Otro alcance importante que también se resalta cuando hablamos de Estado es que el Estado está organizado
por una constitución, ¿no?, política. No hay Estado en el mundo de que no tenga una base jurídica constitucional, ¿no? Esto es también una realidad jurídica presente en todos los estados, ¿no? Hablamos de la manera como se ordena jurídicamente el funcionamiento del Estado, pues, en el marco de lo que las leyes, ¿no?, establecen. Y hablar del Estado también es hablar de la existencia de un orden, ¿no? Este orden no solamente es un orden social, una forma de establecer un orden social, sino también político, económico, jurídico, social, y con todas sus derivaciones de lo que caracteriza, pues, en una sociedad, ¿no? Algo muy importante también es que nos permite afirmar, pues, de que cuando hablamos por ejemplo, del elemento población, estamos hablando de la configuración de todos los grupos sociales existentes, ¿no? Y el cual en este orden y en esta protección el Estado, ¿no?, abarca toda su extensión dentro de esos límites territoriales para poder proteger y generar, pues, este orden en el ámbito interno de aquellos países. Ahora, dicho esto, volvemos a plantearnos de esta manera la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es el Estado? Y meternos en este campo ya es un poco entrar en un tema que tiene muchas aristas, inclusive desbordando el marco jurídico, ¿no?, el marco del orden social, porque ya son preguntas que pueden ir inclusive con el campo de la filosofía, ¿no? Y tratar de buscar en esencia qué es el Estado. Entonces ahí podemos establecer de que no vamos a encontrar una definición única, pues hay, pues, teorías, hay enfoques, ¿no?, de la manera como uno quiera ir delimitando, ¿no?, una definición de lo que vendría a ser el Estado, ¿no? Entonces ahí, pues, señalamos que la definición dependerá mucho, bueno, de la corriente, ¿no?, del enfoque, de las tesis que nos permita ir descubriendo, ¿no?, esta definición sobre este fenómeno, ¿no?, estatal, ¿no? Y bueno, también cuando hablamos también de buscar una definición en torno al Estado, pues nos puede llevar también en la mirada histórica, política, ¿no?, social, de la manera como cómo ha ido evolucionando el Estado. Pues no podemos hablar, pues, del Estado presente, podemos tener herramientas que sí nos permite sostener algunas ideas, pero también el Estado, pues, tiene toda una evolución, ¿no?, propiamente, pues, desde tiempos atrás, ¿no?, que han ido evolucionando en su concepto, ¿no? Desde, pues, ¿no?, la Grecia con la polis, ¿no?, con la época del Imperio Romano, ¿no?, con la República, etcétera, etcétera. O sea, son ámbitos que han ido evolucionando a través del tiempo. Pero si podemos tomar como un marco propiamente del surgimiento de la expresión, propiamente quien emplea la palabra, pues, Estado, ¿no?, fue, pues, el gran Nicolás Maquiavelo, ¿no? Su obra cumbre, pues, el Príncipe, ¿no? Entonces, con Maquiavelo, quien él emplea esta expresión propiamente, ¿no?, sin desmerecer que en la parte fáctica y política histórica ya venía, pues, hablándose de lo que es propiamente el Estado, pero es con él que ya va marcando, pues, esta denominación de la expresión y que entra en el lenguaje, pues, político y del campo, ¿no?, con
con lo que se desarrollaría ya de lo que es el Estado. A diferente, como decía pues anteriormente, de lo que se entendía que el Estado para los griegos pues era la polis, ¿no? O las civitas o la ciudad para los romanos, ¿no? Entonces, esto también es un punto muy importante para ir delimitando su origen. Pero volviendo también al tema de las definiciones, ¿no? En la cual estaba señalando, en torno al Estado podemos encontrar definiciones desde enfoques sociológicos, definiciones deontológicos o definiciones jurídicas propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de definiciones sociológicas, entonces este enfoque concibe, ¿no?, al Estado como una formación o agrupación social, ¿no? O sea, le pone el acento, ¿no?, en la explicación de lo que es el Estado, ¿no?, en la manera como la sociedad o las agrupaciones sociales se han ido formando, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Entonces, el elemento social es determinante en el análisis, ¿no? Por supuesto, sin desmerecer los otros elementos que caracterizan también al Estado, ¿no? La otra definición es la del enfoque, pues, deontológico, ¿no? En ella, pues, lo que destaca, pues, al Estado es mirar el accionar, ¿no?, el Estado, el fin teleológico del Estado, que es lo que caracteriza, ¿no? Es decir, pues, ¿no?, buscar por las metas y los fines de lo que todo Estado aspira, ¿no?, o debe alcanzar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos, pues, resaltar el bien común, ¿no?, que es lo que es la guía, el principio rector, ¿no?, los fines, ¿no?, que todo Estado impulsa en bien de su colectividad, ¿no? Y ya el tercer enfoque, pues, son las definiciones jurídicas, ¿no?, en la que, pues, define al Estado por su función jurídica de lo que lo caracteriza. Ahí hablábamos también del ordenamiento jurídico como tal. ¿Perfecto? En consecuencia, nos podemos arriesgar a esbozar algunas ideas, ¿no?, que nos ayude, pues, a aproximarnos a una definición. Por supuesto, con la reserva de que definir un Estado no es tan, llamemos, tan cabal al cual uno puede arribar necesariamente, ¿no? Pero sí podemos aproximarnos tomando en cuenta las características o los elementos que nos puede ayudar, ¿no? Entonces podemos decir, el Estado es definido como una agrupación social, acá ponemos el acento social, de lo que hablábamos, o sea, rescatamos del enfoque sociológico, porque es justamente lo que eh, se asienta, ¿no?, la existencia del Estado dentro de un territorio, bajo una población existente. ¿Perfecto? Pero también le ponemos el acento en torno al aspecto político, entendido aplicando un poco, ¿no?, lo aprendido de los griegos, de la polis, ¿no?, del ciudadano, ¿no?, de la expresión o participación en la toma de decisiones en asuntos públicos, ¿no? Y por ende, pues, el acento en el ámbito jurídico, porque el Estado se rige, ¿no?, bajo leyes que van a ser, pues, estatuidas por un ordenamiento jurídico que se establezca. Y el acento en el tema de que todo este ordenamiento que establezca el Estado, pues, radica, ¿no?, en su base territorial, ¿no?, de donde ejercerá, ¿no?, el Estado su poder, ¿no? Y estamos hablando acá, pues, dentro de los límites territoriales que lo caracterizan, ¿no? Entonces, pues, ahí hablamos de la jurisdicción soberana. ¿Perfecto?
Dicho esto, entonces podemos también decir pues que el Estado puede ser entendido como la sociedad civil, ¿no? Ya la sociedad civil constituida, organizada, ¿no? Civil, jurídica, por las razones que ya habíamos dicho, y políticamente, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? La forma de organización, ¿no? Que está señalada. De tal manera que podemos entonces decir pues que el Estado es la institucionalización jurídica y política de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Perfecto. Ahora, quiero detenerme acá un poco recurriendo a Hans Kelsen, ¿no? El gran jurista que contribuyó mucho en el campo del derecho, ¿no? Y por supuesto, pues propiamente dentro de los ámbitos de la disciplina, pues aportó también, especialmente en lo que es pues, la teoría del Estado. Eh, Kelsen fue un positivista, ¿no? El del positivismo jurídico, ¿no? El creador, pues, de esta corriente es Hans Kelsen, ¿no? Estado igual derecho, ¿no? Es decir, para él el Estado, ¿no? Es el orden jurídico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Estado es el sujeto que representa los actos que lleve a cabo, ¿no? Como tal. Entonces, por lo tanto, el Estado es la personificación de ese orden jurídico, ¿no? Como poder, no es otra cosa sino la vigencia de este orden jurídico, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que él lo señala al establecer para él que representa, ¿no? El Estado, ¿no? Entonces, es interesante porque, claro, cuando uno mira desde el prisma del ordenamiento jurídico, pues decimos, ¿no? ¿De dónde dimana, ¿no? Todo este ordenamiento, ¿no? Jurídico, si no es a través del Estado, ¿no? En ese poder supremo de lo que va a regir dentro de una sociedad. Y después decíamos anteriormente, ¿no? El Estado es la institucionalización, ¿no? Jurídica. Entonces, pues cuando uno lo mira también desde esta manera, pues ve enfocado cómo este prisma nos refleja cómo se va manifestando desde el positivismo jurídico la presencia del Estado, ¿no? La presencia del Estado como tal. Algunas manifestaciones, acá les he puesto propiamente del Estado en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Eh, para esto debemos señalar de que para que el derecho, ¿no? tenga una presencia dentro de la sociedad y sobre todo, ¿no? en las personas, es importante de que haya pues autoridades que representen, ¿no? al Estado y que cuenten con la aplicación, ¿no? de las reglas jurídicas, ¿no? Y consecuentemente pues las hagan valer coactivamente pues en su cumplimiento, ¿no? Interesante porque hablábamos anteriormente de la manera como se da el orden, de la manera como el poder se organiza y cómo pues el derecho se ve reflejado pues en este ordenamiento jurídico, ¿no? Pero ya avanzando pues el reflejo de que para que el derecho tenga esta presencia, pues obviamente las autoridades son los que representan, ¿no? al Estado como tal. Perfecto. Ahora, estas autoridades deben contar además, ¿no? con una legitimidad, ¿perfecto? Y por ende también con el respaldo de la ciudadanía, o sea, no solamente pues una legalidad, llamemos así, ¿no? Siguiendo pues la línea jurídica,
sino también con una legitimidad en tanto que la ciudadanía pues respalda, ¿no?, a sus autoridades y por lo tanto también pues bueno, acuérdense pues que también la ciudadanía elige, ¿no?, a sus autoridades y por lo tanto la respalda. Perfecto. Muy bien. Estado, poder y derecho. ¿Ya? Acá también es interesante porque si partimos de lo siguiente, ¿no? El derecho necesita del Estado, ¿no?, para aplicarse, ¿correcto? Y a la vez el poder, ¿no?, del Estado requiere del derecho también para legitimarse, ¿no? Hay una necesidad, ¿no?, que se va notando entre justamente pues Estado, poder y derecho. ¿Por qué? Porque si es que el Estado reflejado en el poder no tuviera, ¿no?, el respaldo o la legitimación que le da el derecho, entonces pues estaríamos hablando que si se carece de este derecho, pues el poder del Estado sería pura fuerza. Entonces estaríamos frente a un Estado de fuerza, ¿no? De fuerza, ¿no? Lo contrario es tener un Estado con derecho, con leyes, con normas, ¿no? De tal manera de que visto esto, podemos afirmar que en la actualidad los estados contemporáneos, ¿no?, aplican este lenguaje del derecho, de tal manera de que el poder soberano del Estado se manifiesta a través de las normas jurídicas, ¿correcto? Ahora, hay algo muy importante, si miramos en la actualidad, ¿ah?, en el presente, ¿no?, es que los estados, ¿no?, predominantemente, siguiendo este orden de ideas, ha ido señalándose que a través de las normas, acuérdense cuando nos referíamos a la Constitución, ¿no?, a las leyes, ¿no? Entonces podemos decir de que estas normas, ¿no?, han venido dándose una orientación dirigida a la protección de los derechos humanos, ¿no?, y al desarrollo de la democracia, que es finalmente el sendero que las sociedades, ¿no?, han tomado y se han consolidado en el tiempo. De tal manera que ahora hablamos de un Estado, ¿no?, de derecho, de un Estado constitucional de derecho, de un Estado democrático, que es justamente lo que caracteriza, ¿no?, en estos tiempos, en el mundo contemporáneo, ¿no? Si uno mira el mundo, va encontrando que es la manera como las sociedades finalmente tomaron este destino y ahí hemos podido comprender la manera como estas sociedades fueron, ¿no?, evolucionando, consolidándose en su desarrollo político, en su desarrollo económico, ¿no?, y en el bienestar, ¿no?, que ha alcanzado. Entonces, es bien interesante porque no solamente, porque para poder llegar a eso fue trazándose todo este recorrido con los grandes antecedentes de cómo se fue construyendo, ¿no?, la manera de estos modelos políticos
tomando en cuenta pues este orden y contando con el derecho. Perfecto. De tal manera de que hablamos de Estado de Derecho, entendida que este es el gobierno de las leyes, ¿no? El gobierno de las leyes. O sea, en ese recorrido de etapas, ¿no? El gobierno de las leyes. De tal manera, entonces, dicho esto, el poder del Estado se haya pues sometido a un sistema de normas jurídicas. Perfecto. Ya lo hemos dicho, el objetivo es pues proteger los derechos, ¿no? De las personas. Entonces consiste pues en el gobierno en concreto, ¿no? De las leyes y no en el gobierno de los hombres, ¿no? Entonces, esto da un salto cualitativo en la evolución, ¿no? De estados absolutistas, monárquicos, ¿no? Se pasa pues a un estado de derecho, un estado donde el poder ya no es vertical de arriba pues hacia abajo, ¿no? Sino que se invierte y el poder, ¿no? Viene de abajo hacia arriba, en tanto que se da un nuevo orden, un nuevo marco y se elige, ¿no? O se designan a los nuevos representantes. ¿Perfecto? Entonces, hablamos de esta etapa del imperio, pues de la legalidad, ¿no? Que es lo que caracterizó. Algunas características, si me permiten, del Estado de Derecho, ¿no? Estas características, estimados eh, oyentes, ¿no? Que nos escuchan, es enunciativa, ¿eh? Lo que no quiere decir, pues, que estoy destacando algunas de ellas, que por supuesto pueden haber, pues, muchas más, ¿no? Pero a partir de lo que hemos venido hablando, en torno, pues, al Estado, entonces podemos decir que una característica, ¿no? Entonces, bajo este tipo de Estado de Derecho es la libertad individual, ¿no? La libertad individual, pues, es la esencia, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, claro, hablar en torno a la libertad, pues, es todo, pues, una ventana que se puede abrir y no solamente una, sino innumerables, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, les he puesto la libertad consiste en no hacer, pues, todo aquello que no dañe a otro, ¿no? ¿Correcto? Ya cuando sucede esto, pues ya se traspasó la libertad y por lo tanto, pues se generan una serie de conductas que eh, no es bajo el respeto de lo que debe tenerse, pues en cuanto a los derechos y las libertades, por ejemplo. Pero a la vez también tener presente que solo mediante ley se pueden limitar el ejercicio de los derechos, ¿no? Y esto ya se fue pues sentando, ¿no? Desde la declaración, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Estamos hablando pues del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, ¿no? Pues, bueno, pues esos fueron hitos históricos, ¿no? Pero miren, ve cómo marcó, pues, cómo fue marcando el derrotero, ¿no? De los grandes principios, no solamente políticos, sino también jurídicos, ¿no? Constitucionales y legales, ¿no? O sea, el paradigma, ¿no? Del Estado de Derechos asentado sobre la libertad, ¿correcto? Esto de la libertad, pues que ya viene de tiempo, pues, tiempo atrás, ¿no? Ah, este, cuando hablaba de, por ejemplo, de John Locke, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pues el padre del liberalismo, ¿no? Hay toda una teoría ahí, pues, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Otro alcance importante también se refiere al tema de la igualdad ante la ley, ¿correcto? Entonces, acá lo que se busca es que las normas no pueden hacer,
en su aplicación no puede haber distinciones, pues, ¿no? Sobre la base de posiciones que uno tenga, sino la aplicación debe ser objetiva e igual para todos, ¿no? Eso es otro de las características importantes. Otra característica, pues, es la separación de poderes. Eh, Acá debe entenderse que, bueno, primero que ya con el tema de la separación de poderes, ahí les señalo de que ya esto venía sosteniéndose con John Locke en lo que vendría a ser propiamente las teorías en torno a la separación de poderes. Claro, él esbozó, ¿no?, la manera como debía constituirse esta triada del poder en el modelo inglés, ¿no?, de la época que le tocó vivir, pues, ¿no? Pero ya después con Montesquieu, ¿no?, es que en su obra cumbre, pues, El espíritu de las leyes, ya él es el gran, llamemos eso, el gran teórico que desarrolla, ¿no?, toda la explicación de la separación de poderes, pero no es que él es el autor originario, pues, digamos, ¿no? No, sino que ya, pues, se venía hablando desde tiempo atrás, como lo señalé, ¿no? Entonces, cada uno en su dimensión de su pensamiento y de su contribución, ¿no?, para tenerlo presente. En la separación de poderes, acá, si tomamos en cuenta los tres, ¿no?, clásicos poderes, entonces acá lo que se busca, bueno, el poder, pues, ejecutivo, legislativo, judicial, se busca que haya, ¿no?, un equilibrio, ¿no?, de poderes, cada uno en el ámbito de su competencia, de lo que le corresponde. Perfecto. Entonces, al final que funcione, pues, este equilibrio también de contrapeso de poderes, ¿no? Perfecto. De tal manera que el equilibrio de poderes está destinado a impedir justamente que los gobernantes o quien detente, pues, el poder, ¿no?, y por lo tanto, pues, las autoridades se excedan, ¿no?, del ámbito legal o incurran, pues, en abuso de poder. Entonces, justamente hay que evitar esto, ¿ya? Ahora, muy importante también incidir de que, por ejemplo, cuando Montesquieu desarrolla toda su teoría sobre la separación de poderes, eh, lo podemos relacionar con lo que se conoce ya en tiempos constitucionales, ¿no?, modernos, como la parte orgánica, ¿no?, de la Constitución, vinculado a la estructura del Estado, de los poderes, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero que hay que entender que la manera como esto fue sosteniéndose en su desarrollo de la explicación de la teoría de la separación de poderes apuntaba en esencia a evitar el abuso del poder, ¿no?, la tiranía, la opresión, ¿no?, que pudiera incurrirse contra la libertad, ¿no? Eso es lo que habría sentado como fundamento esencial de por qué se debe establecer esta separación de poderes para poder garantizar, ¿no?, la vigencia de la libertad, ¿no?, del ciudadano, de las personas. Entonces también hay una relación. No solamente lo miramos, pues, ¿por qué la separación de poderes? Bueno, por los tres poderes, pues, cada uno poder cumple su función, está muy bien. Pero ¿cuál es la esencia y la razón? Y la razón, pues, es de carácter, ¿no?, protector de ese principio de la libertad, ¿no? Y por ende también, pues, de los derechos, ¿no? Claro, porque darle un margen nuevamente de poder a quien lo detenta ya era, pues, constituía nuevamente una amenaza, un peligro. Acuérdense de lo que se había, pues, vivido bajo el estado del régimen absolutista con los reyes, ¿no? Más aún, pues,
cuando quedó pues en la historia registrada pues esta famosa frase, ¿no? De que encarna pues el Estado absolutista pues del rey Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Entonces pues la encarnación del poder pues en el hombre y que podía decidir sobre la vida y los bienes y la libertad de sus súbditos en cualquier momento, ¿no? Entonces todo esto pues cambió definitivamente, ¿no? Porque entonces pues había que buscar evitar que esto volviera, ¿no? O se incurriera en el abuso del poder, ¿no? En el abuso del ejercicio del poder. Por eso que es interesante cuando en el presente uno va relacionando y cuando escuchamos expresiones, ¿no? ¿No? De que, bueno, hay un abuso de poder, ¿no? Hay un autoritarismo, una dictadura, ¿no? Es un poco querer pretender, ¿no? Estos que detentan el poder, pues pretender a volver al pasado, ¿no? Y entonces el pasado, ¿no? De lo que en su momento rigió y se superó, ya no podemos permitir que se vuelva a eso, ¿no? Por eso que cada vez que hay alguna, algún comportamiento, conducta o acto, ¿no? De una autoridad, de un funcionario, etcétera, etcétera, pues que cruce, ¿no? La línea jurídica, ¿no? Entonces, pues el ciudadano reacciona, ¿no? De esta manera, pidiendo justamente su protección, ¿no? De los derechos y las libertades. Eso es el sentido realmente. Otra característica, por ejemplo, es en cuanto al control de constitucionalidad, ¿no? De las leyes, ¿no? De las leyes. Esto también es interesante porque en muchos pues, países fue tomando mucha importancia, ¿no? Los principios constitucionales, ¿no? A partir de las grandes constituciones, ¿no? Que se fueron dando, ¿no? Bueno, mira, desde el siglo XVIII con la Revolución, por ejemplo, francesa que habíamos hablado, bueno, la americana en 1776, ¿no? Tras la independencia, pues en 1787 pues, se aprueba la primera constitución escrita en el mundo, ¿no? La Constitución francesa en 1792, bueno, consecuencia de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? O sea, fueron sentando grandes principios, no solamente en el modelo de Estado, el modelo del régimen, en derechos humanos, ¿no? Sino también en el orden, pues, legal y en las constituciones que se vendrían dando, ¿no? En ese camino que habíamos señalado. Pero a la vez, también, cuando hablamos del control de la constitucionalidad de las leyes, apunta que las leyes pues, deben tener esta característica de constitucionalidad, que deben darse dentro del marco de la Constitución y no deben pues, ser contradichas sobre lo que establece pues, la norma constitucional. De ahí que muchos países fueron estableciendo, ¿me confirman por favor? ¿Me copian? ¿Me confirman? A ver si se escucha. Sí, sí, doctor, sí se escucha correctamente, pero su cámara se ha apagado. Ah, a ver, un ratito, por favor. Un ratito. A ver, un ratito voy a dejar de presentar. Un ratito. Acá lo regulo. Un ratito, por favor. Un ratito. Ya. Correcto, correcto, correcto. Sí. Bueno, qué raro. Acá la cámara está que nos hace una mala. Ya. Bueno, bueno, la disculpa del caso por el tema de la cámara. Ya. Pero como siempre digo, en la medida que la cámara, pues, esté presente o no esté presente, lo importante es que pues, puedan escuchar, ¿no? De eso se trata. Bueno, sí, les estaba justamente hablando de esto del control constitucional, ¿no? Como es el control difuso, que declara, ¿no? Judicialmente, pues, inaplicable una norma, pues, que es impugnada con efectos, ¿no? Que se limita al caso concreto, ¿no? Bueno, ya después también algunos países fueron
pues, del Tribunal Constitucional, en el caso nuestro también, y acá pues se ejerce el control constitucional concentrado, ¿no? Y por lo tanto puede dejar sin efecto, ¿no?, la vigencia de las leyes, pues al declararlas inconstitucionales, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Muy bien. Bueno, prosiguiendo, acá quiero referirme a la famosa, ¿no?, estaba hablando de la teoría de separación de poderes, y es interesante, ¿no?, porque Montesquieu señaló, pues, en su momento lo siguiente, ¿no? Quien gobierna no debe legislar. Quien legisla y hace leyes no debe juzgar los procesos donde se aplican esas leyes. Y el que juzga no debe gobernar, ni tampoco legislar, ¿no? Eh, esta cita la he tomado de Montesquieu, ¿ya? De la manera como él concibió toda esta explicación de la teoría de separación de poderes, ¿correcto? Como punto importante que nos ayude, pues, a ir entendiendo las funciones, ¿no? Pero la gran pregunta es siempre si hablamos de división de poderes o funciones, ¿no? Bueno, ahí hay también toda una discusión porque eh, estamos hablando entonces de qué, de poderes propiamente, o sea, si miramos la configuración de un poder central y único, entonces esto es lo que encarnaría. Entonces no puede haber derivaciones de poderes, sino el poder es único. Hemos hablado del poder del Estado. Entonces, el orden de cómo se configura este poder del Estado son justamente a través de los órganos y del cual van a ejercer funciones, ¿no? Pero más allá de esto, lo real y concreto es que de una u otra manera se sigue conservando y manteniendo la expresión poderes, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista, por ejemplo, funcional, ¿no? Ahí hemos señalado, en el Estado pues hay tres poderes, como bien sabemos, ¿no? Cada uno con las funciones que le compete, ¿no? En esencia, ¿no? Legislativo, pues, que es las leyes ¿no?, del Estado. El ejecutivo, ¿no?, que conduce la política y la administración del Estado. Y la jurisdiccional, que resuelve los conflictos, ¿no?, que requieren, pues, solución jurídica. ¿Perfecto? Pero acá también es importante tener en cuenta que estas funciones, llamemos así, originarias, ¿no?, con el avance del tiempo, ¿no?, también han ido ejerciéndose otras funciones, ¿no? Otras funciones que aparentemente, pues uno podría decir, pero estaría interfiriendo con los otros órganos o poderes del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos el legislativo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Dicta leyes en esencia, ¿correcto? Pero también ve asuntos de carácter administrativo, ¿no? Propios, pues, de la potestad ejecutiva, ¿no? O sea, además, pues está bien, es una institución política importante, sabemos en el frente externo lo que lleva a cabo en sus funciones, pero en el frente interno, pues hay toda una organización que debe establecerse, ¿no?, con personal, asesores, ¿no?, comisiones y todo, pues un régimen también de carácter administrativo, ¿no? Entonces, hay competencias propiamente, a eso es lo que me refiero, que van pues, o se suman más a la labor legislativa de lo que también llevan a cabo, ¿no?, internamente. Igual también en la judicial, bajo el parámetro de lo anterior es igualito, en el ámbito judicial y en el ámbito ejecutivo. O sea, es decir, ¿no? Si bien es cierto, cada órgano realiza preferentemente su función constitucional, si queremos llamarlo así, perfecto, pero de esta función no es que únicamente la realice, que es la función principal, no tenemos ahí ninguna objeción, eso está recontra claro.
sino que también comparten, ¿no?, otras funciones, ¿no?, ya en menor grado, ¿correcto?, de lo que constituye la principal, llamemos como funciones ya secundarias internas, ¿no?, cada una de estas instituciones. Perfecto. Bien, ahora, en cuanto a la estructura del Estado, por ejemplo, acá tenemos ¿no?, los he simplificado, los órganos, funciones y autoridades, ¿no? Bueno, hemos hablado de los órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Las funciones son normativa, controladora, jurisdiccional, ejecutiva, administrativa, ¿no? ¿No? A través de las autoridades, pues de esta manera se ejerce el poder, ¿no?, estatal. Perfecto. Otra mirada de las funciones del Estado, ¿no? Entonces, una función, ¿no?, ya amplia, ¿no?, con todas la institucionalización del cual hemos venido hablando, ¿no? O sea, normativa, en tanto que, ¿no?, elaboran reglas jurídicas, ¿no? Una función controladora, reflejado, ¿no?, en los actos administrativos y en los actos, ¿no?, legislativos, ¿no? Una función administrativa con el cumplimiento de las disposiciones, ¿no?, legales, y la función, pues, jurisdiccional, que hacíamos mención y que se ve reflejado, pues, en las resoluciones que se dicten, ¿no?, en nombre, pues, del Estado, resolviendo los conflictos al impartir justicia de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Perfecto. Y ya en este punto me quiero referir, pues, al Estado de Derecho en el Perú, ¿no? Entonces, para esto debemos tener presente de que no solamente en nuestro país está constitucionalizado, ¿no?, la triada del poder, si podemos utilizar esto, ¿no?, refiriéndonos a los tres, ¿no?, poderes del Estado, ¿no?, sino que también tenemos lo que se conoce como los OCAS, ¿no?, es decir, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no?, y que nuestra Constitución, pues, las ha establecido cumpliendo, pues, funciones dentro del marco de lo que la Constitución ha prescrito, ¿no? Eh, bueno, y del cual tampoco no son autónomas constitucionalmente, no están sometidas a ningún otro poder del Estado, no están subordinadas ni al judicial, ni al ejecutivo, ¿no? ¿No? Eh, ni al poder judicial, como hacía mención, ¿no? Ni al judicial, ni al ejecutivo, ni al legislativo. Lo que, bueno, si podríamos decir, ¿no?, que estos organismos deben sí dar estricto cumplimiento, y es ahí donde están en el apego de lo que establezca la Constitución política en cuanto a sus funciones que de ella se han establecido, ¿no? Pero a la vez también tenemos, pues, otros componentes importantes, ¿no?, que caracterizan a nivel de estos órganos del Estado, ¿no?, desde el nivel de gobierno, ¿no?, central. El otro nivel de gobierno, como bien sabemos, pues son los gobiernos regionales, ¿no?, existentes en cada departamento. Y finalmente, pues, los gobiernos locales, ¿no? Bueno, aparte de los OCAS, que ya lo dije, así como de las demás instituciones públicas, ¿no?, que también cumplen sus funciones de acuerdo a las leyes establecidas. Perfecto. Esto vendría a ser, estimados oyentes, la dimensión orgánica, ¿no?, de la manera como el Estado está organizado, ¿no? Hay una dimensión, si queremos llamarla dogmática,
vinculada pues al tema del reconocimiento de los derechos y las libertades que en la Constitución están consagradas, y donde podemos afirmar que todo esto está señalado en la Constitución y en las leyes, pero solo podremos afirmar de que si, si en la realidad, ¿no?, se cumple o se da cumplimiento a la dimensión orgánica y se da cumplimiento a la dimensión política o dogmática de los derechos, si se da cumplimiento en la realidad, ¿no?, entonces podremos sostener que estamos frente a un Estado de Derecho. Entonces, no solamente la mirada queda puesta en lo que la Constitución y las leyes han establecido, que eso por supuesto está muy bien, sino que ahora viene en la materialización, en la realidad, ¿no?, de lo normativo a lo real. Entonces, pues, la pregunta siempre va a saltar, ¿no? ¿Estamos con una vigencia de un Estado de Derecho, o donde de por medio haya un incumplimiento de estas características, ¿no?, de lo que hemos venido hablando? Pues entonces podríamos sostener que hay una amenaza o un quiebre pues al Estado de Derecho. ¿Perfecto? Bueno, esto ya es un esquema, ¿no?, resumido, ¿no?, en pocas palabras, también de lo que ya veníamos hablando pues a nivel del gobierno central, ¿no?, a nivel de pues, los órganos legislativos, ejecutivos, la función, como decíamos, y la atribución respectivamente. Perfecto. Muy bien. Fines del Estado, ya podemos acá sostener, bueno, pues podemos encontrar innumerables, ¿no? Pero he querido resaltar la conservación, ¿no?, del grupo social, ¿no?, total pues de seguridad y defensa de sus miembros, la juridificación, ¿no?, de la vida social, ¿no?, al establecer justamente un orden jurídico y restablecerlo pues cuando se haya visto perturbado. Y bueno, el otro fin pues que hablábamos también anteriormente, el fomento del bien común, ¿no?, alcanzar la prosperidad y el bien de la comunidad pues para todos, ¿no? Hablamos pues de un bienestar no solo individual pues sino social. Ya en esta parte, haciendo una recapitulación, podemos señalar entonces que, bueno, pues el Estado, ¿no?, moderno tiene que ver con la organización, ¿no?, y el poder de carácter institucional y jurídico sobre un territorio, ¿no?, en la que monopoliza la fuerza legítima respecto pues a una población, ¿no? Dos, el Estado, para ejercer su poder, debe contar con el derecho, ¿no?, manifestado pues a través de las normas e instituciones, ¿no?, que se encuentran pues reguladas en la Constitución de un país. Podemos ya ir terminando diciendo pues que en el presente nos encontramos frente a un Estado constitucional y democrático de derecho. Ya podemos decir de algunas características, ¿no?, de este Estado constitucional y democrático, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, toda constitución, ¿no?, debe pues contener pues un catálogo amplio, ¿no?, y con garantías de protección de los derechos, ¿no?, fundamentales. Además, debe establecerse pues una organización democrática, ¿no?, y en la que se garantice pues la separación de poderes, ¿no?, tan venida menos, pues, ¿no?, pero a eso debe apuntar esta organización, ¿no?, democrática. Si no hay pues esta garantía, entonces acuérdense pues de la amenaza que decíamos pues del Estado de Derecho. Otra característica tiene que ver con el control constitucional, justo lo que hablábamos también, ¿no? Perfecto. Entonces, ese control constitucional debe, ¿no?, reafirmar, ¿no?,
siempre la vigencia constitucional, ¿no? Y por lo tanto la prevalencia siempre de la supremacía constitucional. ¿Perfecto? Otra característica que también nos referimos, pues, fue a estos mecanismos de defensa, ¿no? De defensa constitucional. Estamos hablando acá que estos mecanismos de defensa los podemos relacionar con las garantías constitucionales, ¿no? El habeas corpus, amparo, el habeas data, ¿no? Y las demás garantías que nuestra Constitución establece. Perfecto. ¿Ok? Debe haber también instrumentos participativos y deliberativos, ¿no? Es decir, más allá de lo formal, institucionalmente que conocemos y que vemos en el día a día, pero lo que se necesita acá es impulsar, promover, ¿no? Mayores instrumentos de participación, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? No solamente que quede en el referente en aquellos que vemos pues en la televisión, ¿no? Las intervenciones de los políticos, sino también del ciudadano con derechos y del ciudadano que también su voz y su voto cuenta y no debe serse utilizado lo último, sino lo primero, ¿no? Entonces, pues por eso que ahí también encontramos pues que falta, ¿no? Este mayor fomento, ¿no? De estos instrumentos participativos. Y lo último, me refiero a los mecanismos de anticorrupción, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? Que coadyuve a la transparencia, ¿no? De la labor, pues, de todas las instituciones, pues, y que se puedan, pues, rendir cuentas, ¿no? Es en estos tiempos donde la lucha contra la anticorrupción debe ser fortalecida, ¿no? Llega un momento en el cual uno, frente a todo lo que ve y la transgresión que ocurre contra la Constitución y las leyes, uno ya no sabe ni con quién está hablando, conversando o gestionando, ¿no? Porque siempre el acecho de la corrupción, ¿no? Acorralará y condicionará a personas de buena voluntad y de buen espíritu, ¿no? Y es ahí donde debemos robustecerla para que se pueda erradicar, ¿no? Por todos los medios, impulsando pues estos mecanismos de anticorrupción. Bueno, termino de esta manera mi participación. Muchísimas gracias y les deseo, ¿no? Muchos éxitos, ¿no? En sus estudios, pues, en la carrera de Derecho para aquellos jóvenes, ¿no? Que nos han venido siguiendo en las redes y que están, pues, aprendiendo, ¿no? En esta primera etapa, esta carrera llena de tantos desafíos, de tantas esperanzas, por momentos frustraciones, pero finalmente es una carrera muy bonita porque tomen en cuenta que en el ser humano lo que rige son finalmente los valores y los principios morales del cual uno se ha forjado. Muchísimas gracias. Sí, doctor, Sí, adelante, eh, adelante. muchas gracias por su ponencia. Estoy completamente seguro que ha sido enriquecedora para todos nosotros, aquellos alumnos que nos estamos iniciando en el estudio de esta carrera tan hermosa como es la carrera de Derecho. Gracias, doctor. Ha sido una ponencia impecable, fructífera para todos nosotros y esperamos que en otra oportunidad nos pueda seguir acompañando como ponente, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Correcto, muchísimas gracias también a Bill Lawyer y como siempre, pues desearles lo mejor a ustedes, muchas bendiciones para todos y que ya habrá alguna otra oportunidad que volvamos a vernos. Un gran abrazo para todos y muchas gracias por escucharme. Muy buenas noches.